El próximo lunes, día 11, la escritora almeriense Mar de los Ríos va a presentar en sociedad su nueva novela, Tren de Lejanías. Es un libro que ya, creo, pueden encontrar en las librerías. Enseguida se lo preguntamos a nuestra invitada y que ha publicado la editorial Arcopress. Mar de los Ríos nos acompaña en los estudios de la Radio Provincial. Buenos días. Hola, buenos días. Por estar con nosotros este ratito y por compartir este tren de lejanías, este tren de largo recorrido. Te sitúas en Almería, en la España y la Europa de principios del siglo XX, esa etapa prebélica, y lo haces a través de la mirada de una mujer que busca a alguien muy importante en su vida. Pues sí, así es un poco la respuesta a tantos silencios masculinos que había en esa época, y miradas que yo he visto en mi abuela y que he oído de mi bisabuela y de las personas mayores, cuando los hombres se marchaban y no tenían ninguna obligación de decir algunos que volvían o si volvían o lo que iba a hacer. Y es un poco pues ese querer hacerse con la llave de su vida e intentar encontrar respuesta al pasado, al presente y al futuro. Es una historia de un largo viaje que hace además una mujer en solitario, decimos principios del siglo XX. Algo que puede resultar también muy extraño, una mujer formada, se llama Elena, y una mujer valiente. Una mujer valiente. Con ganas de crecer. Con ganas de crecer. Bueno, esa es quizás la herramienta valiosa que también se hace hincapié para las mujeres. Para las mujeres y para las personas. La formación es lo que te abre los horizontes. Una persona formada que supiese idioma en esa época, que tuviera un poco de perspectivas de mira, has podido hacer ese viaje perfectamente. El ser mujer en aquella época era mucho más complicado que ahora, aunque hay muchas similitudes con ciertas perspectivas que ahora también se viven. Pero no era la única, y además el libro tiene un homenaje implícito a una tía segunda suya, que es nuestra querida Carmen de Burgos. Que era otra valiente. Que era la valiente por antonomasia, no solo a nivel almeriense, sino a nivel mundial, en el mundo civilizado de aquella época, que ella hizo cosas muy parecidas. Entonces, también un poco homenaje a Carmen de Burgos. ¿Quién no debe perderse el libro? El libro Tren de Lejanías, decía yo, está ya, se puede comprar ya, está en las librerías. Está en las librerías principales de Almería y afortunadamente de toda España. Y con mucho éxito, parece, según te dicen desde la editorial, que está teniendo... Me dicen de la editorial esta mañana que está prácticamente agotado, cosa que a los 15 días de aterrizar, pues me parece increíble, vamos. Fantástico, no se puede decir más. ¿A quién me he dirigido? Me comentaba Rosa, perdona, Mar, que casi le va a costar trabajo para la presentación que le lleguen todos los que ella sin duda desea que lleguen, ¿no? Porque es que se ha vendido muchísimo y muy pronto, ¿no? Casi antes de la presentación. Efectivamente, es que salió el 15 de mayo y me decían en la editorial, con todos los reticentes que son a echarte a darte una palmadita en la espalda, pues me decían que iban a intentar recabar para la presentación porque se había colocado muy bien, y el que las librerías te lo acojan, ella es un gran triunfo. Sí que es verdad que también tiene una gran presentación el libro. Sí, la verdad es que en ese sentido, hoy en día que sabemos lo difícil que es colocar un libro en el mercado y que esté en un lugar también bueno en las librerías, pero además también cuando uno va a la librería le gusta que la presentación del libro sea buena, porque es verdad que a veces nos dejamos llevar mucho por las portadas de los libros. Sí, es verdad. La verdad es que es quizás un defecto que tenemos, pero ocurre, ¿no? Es así. Y me gusta mucho la portada que has presentado, incluso luego, como digo, la textura del libro, la presentación es muy buena y la edición también es bastante buena, y eso yo creo que también para ti como autora también es una satisfacción. Sí, ¿no? una satisfacción porque me demuestra que un poco la apuesta de la editorial sobre que tenían mucha ilusión en que el tren llegue lejos, ¿no? Y entonces el hacer una buena fachada, yo que soy arquitecta técnica sé lo importante que es, ¿no? Y la fachada, yo tenía mucho interés, fui muy pesada, y aunque no hubiese sido pasada, yo creo que Arcopress es lo suficientemente seria como para que... Pero yo, no obstante, insistía mucho en la portada, porque por deformación profesional sé lo que vale una fachada. Sí. Mejor que nadie, ¿no? Bueno, pero a mí sí me gustaría también, enseguida vamos a ir con lo que es un poco el contenido, que Rosa sin duda lo sabe mejor que yo, porque se lo ha devorado en poquitos días. Yo lo intentaré cuando buenamente pueda, porque los niños pequeños ya sabemos que nos dejan poco tiempo para leer. Pero sí me gustaría que nos contara un poquito ese efecto inspirador que a veces tienen los trenes, ¿no? Porque lo digo por el título, el tren de lejanías, que se aleja mucho del tren de cercanías que está tan de moda, pero sí me gustaría también saber qué elemento inspirador tienen los trenes para ti.
Pues para mí el tren de lejanía, el título, si acaso viene inspirado porque la protagonista inicia un viaje en el 1914, en el verano de 1914, diciendo, además, creo que en la primera página se dice, cuando el tren había llegado a Almería, la última ciudad del reino, en 1895. Carmen de Burgos decía, mi isla de la Polinesia, es una frase que la protagonista repite mucho y hace suya, como que Almería era una ciudad olvidada en aquella época, y de aquella época seguimos arrastrando estos lodos. Los trenes yo creo que son los mismos. Los trenes son los mismos y el mismo recorrido prácticamente, sí. y se tarda a Madrid casi que lo Casi mismo. lo mismo que entonces, sí. ¿no? Sí, entonces también es un poco reivindicación de que Almería está en una esquinita del mapa para lo bueno y para lo malo. Para lo malo es que seguimos todavía siendo lejos, difíciles. ¿no? Los viajes nos cuestan el doble, ver Europa nos cuesta el doble que al resto de la propia Europa, ¿no? Estamos bastante mal comunicados. También es un hándicap más para la protagonista, salvar esa lejanía para salir en busca de su marido, ¿no? Se encuentra prácticamente en África en aquella época. Ten en cuenta que antes de que llegara el tren, a Almería se llegaba o por mar o por caminos de tierra. Claro. Esa era la mejor llegada a Almería. Decía, te preguntaba que a quién iba dirigido, sí, a las mujeres, digo, como público especial o esencial para leer el libro, como colectivo, a los amantes de los viajes, a las personas simplemente que quieran leer un libro delicioso, muy bien contado y que además parte de Almería, que quizá yo no creo que haya muchos libros de esta categoría que justamente en esa época de la historia parten desde una Almería pues muy olvidada, muy en su lugar, esa isla de la Polinesia que dice de una forma muy cariñosa y dándole una vida que probablemente la protagonista y Carmen de Burgos, la colombine, quieren ver en Almería. ¿A quién va dirigido el libro? ¿Quién no debe perderse la lectura de Tren de Lejanías? Mira, yo no me gustan las etiquetas y yo sinceramente no escribo para nadie en concreto, ni siquiera mi libro infantil Cuarto y mitad de pimiento iba dirigido a un público infantil. De hecho era para de entre 5 y 105 años, ponía en la contraportada. A mí me gusta escribir para todo el que tenga ganas de leer, porque es el tipo de libro que a mí me gusta recibir y eso es lo que me influye para fabricarlo. Sí que es verdad que hay una perspectiva femenina. O sea, es un libro de introspección femenina a todos los niveles. Es decir, ¿qué hago yo con mi vida? Y es una reflexión personal de una mujer. Eso es así. Pero bueno, yo leo cantidad de libros con perspectivas masculinas. Unos me gustan más, otros me gustan menos. Y si me tuviera que remitir a leer solo libros de protagonistas femeninas, sobre todo hasta hace 20 años, hubiese leído bien pocos, ¿no? Entonces, yo creo que va dirigido a todo el que le gusta la emoción, la aventura, los viajes y que le gusta pasar un rato. Bueno, pues si tú lo calificas de delicioso, pues agradecida. Pues eso, un buen rato. Un libro que además va increciendo, se lo comentaba antes de entrar en la entrevista, porque vas tomándole cariño a esa mujer que contra todo y contra todos consigue viajar, imagínense, en 1914, Almería, Madrid, Barcelona, París, Estrasburgo, que es uno de los lugares más bonitos de la parada, en fin, y luego ya pues llega a Alemania en busca de su marido que desaparece pues unos años antes, pues con 7 cartas de referencia, que es con lo que ella se levanta de su butaca y decide que eso es muy poco para lo que ella cree que se merece. 7 cartas que son 7 telegramas prácticamente, donde hay mucho más silencios que certeza, y entonces por una serie de investigaciones que también le ayuda a su tía, decide levantarse de su butaca y decir hasta aquí hemos llegado. Y además a lo largo de todo el libro hay un guiño también a personajes muy importantes en aquella etapa de la historia. Sí, piensa que ella sale de Almería el 8 de junio. Oye, 8 de junio. No, 6, ¿no? Hoy es 5. Podríamos bueno, haber hecho la entrevista el 8. Sí, pues ella sale de Almería un 8 de junio en las semanas prebélicas donde está la Primera Guerra Mundial, y entonces ella va viajando por una Europa a partir de prácticamente de Madrid, donde ve que hay una diferencia, hay una Europa sólida, donde parece que hay una Europa sólida con unos pilares muy férreos, culturales, arquitectónicos, sociales. Se maravilla de la posición de la mujer en los países cuanto más sube, mejor posicionada, y sin embargo, con la dicotomía y la contradicción humana, estalla la guerra mientras ella está de viaje, ¿no? Todo se viene abajo, el castillo de naipes, estos hormigueros que pensamos que construimos el ser humano y que estamos libres. No había habido una guerra en Europa hacía 40 años atrás y pensaba que ya está todo hecho, ¿no? Y estas situaciones las seguimos viviendo en tiempos actuales, que voy a contar que no sepáis, ¿no? Cuando creemos que todo está conseguido, que hemos dado avances sociales, políticos, económicos, de
pronto todo se desmorona como un castillo de naipes. Se vuelve actual una historia. Se vuelve actual. Entonces también el título Tren de lejanía es también, porque tú lo que decías, tren de cercanía, es una frase muy actual, y este de tren de lejanías también es un guiño a que hay ciertas cosas que no han cambiado tanto. A mí sí me gustaría también un poco, siempre que entrevistamos a un autor o a una autora, preguntarle un poco de dónde le surge la historia, ¿no? Porque es verdad que comentabas al principio de esos silencios, de esas mujeres, de esas personas que he tenido transmitiendo también historia, pero ¿cuál es el elemento inspirador y por qué eliges ese recorrido a la hora de contar la historia? ¿Por qué eliges precisamente ese viaje, ese trayecto por ciudades de España y de Europa? Pues mira, para mí en mi vida personal y en mi vida literaria, el conocimiento, que precisamente lo he hecho a través de Diputación, el Departamento de la Mujer, y Diputación que tanto está venerando y tanto está sacando a la luz a la persona y al personaje de Carmen de Burgos, cuando descubro su biografía y su obra de una manera profunda, me dedico a investigar y a leer todo lo que sé de ella, a mí me marca la vida de Carmen de Burgos como luchadora, como persona. No sé, es de los escritores, de los periodistas, que no sé qué es más interesante, si su obra o su vida. Casi diría que su vida, con toda la ingente labor literaria que hizo en varios idiomas, periódicos, artículos, primera periodista española, europea. Entonces para mí hay un antes y un después. Yo tenía en mente a partir de hace, pues eso, desde que la descubro hace 10 años, que yo quería contribuir en la medida de lo posible a que esta mujer no se perdiera como se ha perdido incomprensiblemente en la historia. Bueno, incomprensiblemente no, era una mujer modernísima, que seguiría siendo modernísima hoy en día, en cuanto que es capaz de saltar todo tipo de prejuicio, todo tipo de fustigación que recibe en su persona. Entonces a mí me impresiona tanto que existe este tipo de mujeres con tanto no a su alrededor, que yo quería contribuir a que se hermoseara su figura. Ese es el elemento inspirador. De hecho, en la primera frase del libro, hay que vivir no me acuerdo exactamente qué es, lo vemos. Hay que vivir en el paisaje interior de nuestra alma. Bueno, pues yo creo que es una de las frases preciosas de Carmen de Burgos. Hay que estar de acuerdo con uno mismo y luchar por lo que uno cree. Entonces a mí esta mujer me marca y poco a poco se va los libros de viajes. Hay mucho de Carmen de Burgos. Hay mucho de Carmen de Burgos. Ella hace viajes por Europa, varios viajes de Europa, uno de ellos parecido a ese junto con los que yo he hecho físicamente, hilvanan y al final construyen Tren de lejanía. La figura de Carmen de Burgos, que afortunadamente ya empieza a ser un personaje en la vida de todos los almerienses, sí. Pero hasta hace relativamente poco tiempo. Yo hablaba un día con Antonio Sevillano y le decía que de la Colombine solamente sabíamos de su existencia porque había un bar en Almería que se llamaba así, pero nadie sabía quién era ni por qué se llamaba así. Y lo que se sabía era peyorativo. Una mujer libertina, peyorativo. Entonces hay tanto que hermosear sobre ella, y tanto que aprender sobre ella, que a mí me parece fundamental que sigamos contribuyendo a ello. Una mujer libre, sin duda alguna. ¿Qué hay de Mar de los Ríos en el personaje femenino de tu libro, de Elena Dena? Bueno, pues la gente que me conoce me dice que me ve con el sombrero y con la bolsa de viaje. Sí, pero bueno, esa es de formación de quien te conoce, porque está claro que un escritor vuelca todo su yo, ¿no? Todo lo que conoce, todo lo que ha oído, todo lo que ha vivido, todo lo que ha bajado, lo vuelca en sus personajes. Pero yo soy evidentemente Ena en muchas situaciones, pero también soy la suegra de Ena, también soy Bing, su marido, también soy, lo que soy una actriz que se pone en cada una de las situaciones e intenta ser el bueno, el malo, el feo y todo a la vez, ¿no? Pero sí, lógicamente, yo creo que para hacer verosímil a una mujer fuerte, luchadora, tienes que serlo un poco y haberlo vivido. Yo pienso que soy arquitecta técnica y me he movido en un mundo, y sigo moviéndome en un mundo eminentemente masculino todos los días. Y eso me hace conocedora de muchas situaciones parecidas. La profesión de periodista hubiera sido esa profesión que probablemente te hubiera gustado ejercer. Seguro. Ya te digo que no me gustan los encasillamientos, y yo creo que yo y cualquiera servimos para muchísimas cosas. Creo poco en la vocación, sino en la emoción de volcar tu día a día y tu ilusión en casi cualquier cosa. Yo hubiese sido menos médico y abogado, cualquier cosa. Hay un aspecto también que a mí me encanta preguntarle a los escritores, y es cuando precisamente hablan con personas que han leído sus obras, como puede ser en este caso Rosa, o como cualquiera de las personas que seguro que hay en tu entorno con los que has charlado o que podrán charlar contigo cuando sea la presentación del libro, es si a través de esas conversaciones has descubierto algo de tu propia obra
que ni tú misma te hayas planteado en un principio. Es curioso que esa circunstancia se suele dar, que hay personas que descubren cosas en el personaje sobre su personalidad, sobre su quehacer, o incluso sobre qué les hubiera gustado o cómo les hubiera gustado plantear una situación, y te lo dicen, oye, pues a mí me hubiera gustado que esto hubiera sido de esta manera o de esta otra, o que incluso tú misma hayas descubierto cosas de tu personaje en la novela.